Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestros cursos bíblicos sobre el Nuevo Testamento. Y hoy estudiamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Opabotaitema Jinayeva, estamos en los últimos versículos, como comienza a predicarse de parte, sobre todo entonces, de Pablo y Bernabé, que salen a predicar a los paganos. Y ahora nos encontramos cuál es la reacción. Primera reacción, decíamos en el versículo 48, al oír esto, los paganos llenos de alegría alabaron la palabra del Señor y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaban la fe. Y después de que Pablo había presentado toda la historia de la salvación, Pablo presenta por nosotros todo el Antiguo Testamento, cómo Dios había hablado al hombre, se había revelado al hombre. Pero solamente a los judíos, y esta es la novedad de vida. Porque también Pablo se está dirigiendo, dice, a los gentiles, a los paganos. Y es justamente de eso que estamos hablando, porque lleva Pablo y Bernabé que salen como para predicar y dar a conocer la buena noticia del Evangelio. Cómo Dios ha cumplido con sus promesas. Nosotros veíamos también en el versículo 49, así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región, y eso lo hemos subrayado. Gente lo vetean gendurire catuete entonces y manteo y piara picueri se lleva peala ñande yara y ñande a peala ñande yara upeche y cuave erire ñande ña gendurire ve ñande ñande pues no ya guataja ya posee ve ñande yara y ñande. Es el evangelio, la buena noticia, la que nos ayuda también a nosotros, ¿verdad?, a vivir y a ser entusiastas como cristianos en este camino de fe. Y hoy, queridos amigos, queremos continuar con nuestro curso bíblico. El versículo 50. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Bueno, bebé, oye, hoy con esa palabrita que es un adversativo, ¿verdad?, del pero. Pero. Entonces, ñande ya poner que nuestra vida, peñande yara y ahí de verdad, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. A veñande ya esa tomar la cruz y seguir al Señor. Porque afuera, omoñe penuonte más lleva, omombe uy, veamos al ambio y cualca veñande yara evangelio mía lleva,
Entonces ya oíma la mañana oíma con ando taimo ishu para los páginas. Entonces en el versículo 50, nuestro estudio de hoy dice, pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Entonces hay varios elementos que vamos a ir estudiando, queridos amigos, en este versículo 50. Después de haber hecho ya todo un camino, ya esa peña de Yara, lleva oye Carireo, lleva un badete, lleva dentro de la comunidad, y los altibajos. Son los momentos álgidos, los momentos espectaculares, lleva esa peña de Yara, acá. Baisa bañan de hoy, allá bañan yagüero sarambi, allá iguacán, eva peñan de yara los yerure, va cueñan de jamba, eva angite pv, con anga, hoy cuan eñan de, pero yerure veñan de, baisa bañan de yecobana, lleva. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero ahí está el adversativo, ya es agüesa, versículo 50. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar y a entender. Los judíos instigaron a unas mujeres piadosas. Oñe instiga. Porque en lugar de que nosotros muchas veces seamos, queridos amigos, personas anunciadoras del Evangelio, ¿verdad? Personas que tienen esa experiencia con Cristo, personas que tienen esa experiencia de Dios, entonces nosotros ayudamos. Como sarambiva y veñan de corazón, veñan de logapuve, aupeisañas de yeco acabe y entero que te. Y por eso dice, de esta manera la palabra de Dios, muy bien, todo lindo, se iba expandiendo. Pero enseguida los judíos instigan a unas mujeres piadosas que pertenecían a la clase aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé. Y les echaron de su territorio. Entonces, queridos amigos, aquí en este versículo 50 encontramos elementos que nos ayudan también a nosotros a descifrar, a entender, a discernir también nuestro camino de fe cristiana de todos los días, ¿verdad? Primero el hecho de que alguna vez de hoy hay la instigador. Ñande hoy te cuya escape y bahía lleva peñan de yaro llegua caseñan de hina, peñan de yaro ñeñan de hina y para peñan de Hateku naña enduceya, hateku naña entiendeseya. Hopisha, nekpa erangüe, hanyaguatarangüe, lleva peñandera pisani y nosotros le ponemos palos entre las ruedas. Eso es lo más feo, ¿verdad, queridos amigos? Ñandego ni gatuila opesa lleva, porque la yei guano, hayaguerecono, peñande ave, peñande ñe ama lleva, a peñande aputu ñañe puru, ñañe monguetaña y naya esa peñande yaro yerurani de capto este lleva. Y ella votaba ante hoy y la olla pomaba de ave, ¿verdad? Paulo y Bernabé. Es decir, anunciar, entusiasmar. Porque toda esta gente, miren que los paganos mismos se habían entusiasmado. Ves de versículo 48. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada. Hoy nosotros leemos esta primera lectura desde la profecía de Miqueas. Hoy es una gran fiesta, la fiesta del nacimiento de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces es la Natividad, nosotros le llamamos de esta manera a esta gran fiesta. Miqueas capítulo 5, del 1 al 4a, así habla el Señor: y tu Belén de Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes
se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Queridos amigos, esta es la propuesta del Señor. Primero nos dice que tu Belén de Éfrata, la más pequeña, lleva, pero no te creas simplemente por un aspecto, ¿verdad?, de ciudad, por un aspecto geográfico que eres la más pequeña, porque hay otros elementos mayores dentro del plan de salvación. De hoy, Miqueas, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Imagínense, queridos amigos, de ti nacerá el que debe gobernar Israel. Que el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, nace en el seno de una virgen, en el seno de una mujer. Y es eso lo que hoy nosotros celebramos, el nacimiento, nada más y nada menos que de la Virgen María, es decir, la que será la Madre de Dios, la que está preparada por Dios para dar a luz posteriormente a su propio Hijo Jesús. Y entonces por eso después te hace toda una historia, sus tiempos que remontan al pasado. El Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Esto también es muy importante cuando dice, ¿verdad? Los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Que también nosotros tenemos que dar frutos, tenemos que dar a luz, nada más y nada menos que al propio Hijo de Dios, a Jesucristo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya.
mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo que va del 48, era hasta el final prácticamente, que es el 52. Pero aquí entonces queremos acentuar el versículo 50, donde encontramos y nos dice: pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Queridos amigos, esto es lo que tenemos que subrayar, esto es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender muy bien. Porque aquí el hecho de instigar a alguien en los mismos judíos quiere decir que ñandena ya comulgáis en diena. Ñandena ya coasimba de vejina peñandera pichagua lleva a operar en tema oigo el que instiga. El que instiga justamente es por una envidia, por una maldad, algo que sucede en el corazón que hace que no condiga con esa otra persona. Entonces estamos instigando, estamos buscando personas que se puedan poner mal verdaderamente o ayuden con su maldad a que los demás entonces puedan romper toda relación con el Señor. Los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecen a la aristocracia. Entonces encontramos el hecho de que estas mujeres piadosas que pertenecen a la aristocracia y los principales de la ciudad. Entonces estamos hablando de una ubicación y nos está diciendo también características de los seguidores de Jesucristo. Estamos hablando incluso de estas personas que estaban escuchando a Pablo. Y aquí también, al presentarse a estas mujeres, por una parte dice que son piadosas, pero que pertenecían también a la aristocracia y a los principales de la ciudad. Son las que provocan una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Hacen que los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, los echaron de su territorio. Estos sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría fuera de los
peligros. Y sobre todo, quedaron también llenos del Espíritu Santo. Esto, por ejemplo, nos hace entender, ¿verdad? Que peñan de yara putumaranga, tú lo día. Entonces, todo lo que son los peligros, las adversidades, las cosas negativas, humillan en vos, acá que lleva, humillan en vos, corazón pereres, pa, lleva, humilla o pa. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque justamente hay una intención, hay un deseo, hay una fortaleza, hay un esfuerzo, ¿verdad?, por hacer bien las cosas, por dar pasos importantes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este versículo 50, cuando te dice lo ya, el adversativo, el pero. Porque ya te está casi como desanimando, ya te está poniendo ya casi entonces, como se suele decir, un paño frío a esa actividad, a ese deseo, a ese empuje, a ese deseo de evangelizar. Entonces, son estos judíos quienes comienzan a instigar. Esa palabra también es bastante dura, ¿verdad? Y bastante fuerte, porque el hecho de que alguien venga, ¿verdad?, para instigar, eso quiere decir que está buscando el mal. Vaya de las cosas lindas, de las cosas positivas, de la fuerza, ¿verdad?, que Dios le está ofreciendo a su pueblo, a su gente, para que salga adelante y baja peñan de Yara e Isañante. Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga. Y tuvieron una maravillosa respuesta, ¿verdad? O sea, el hecho de ser llamados, el hecho de que nadie era hostil para ellos, al contrario. Fue un día también total de reposo, de un momento en el que uno también necesita, ¿verdad?, de ese tiempo para encontrarse con Dios. Ese es el famoso Shabbat, ¿verdad? El Shabbat del reposo es para que uno también se vaya uniendo cada vez más a lo espiritual, al Señor en este caso. El siguiente día de reposo hubo una respuesta mixta. Unos muy hostiles y otros muy receptivos. Unos muy hostiles y otros muy receptivos. Es decir, en todo grupo humano nosotros conocemos. Cuando nosotros queremos ponernos, cuando nosotros queremos ofrecernos, cuando nosotros queremos hacer algo por los demás, siempre siempre vamos a tener algún problemita. Pero no desanimarse, sino que ir hacia adelante con la fuerza y la gracia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy.
te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor, de que me vale Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un paso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu amor. ¿De qué me vale Jesús? Ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz, que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las
las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor. Entonces, el hecho, primero, de que sean paganos, extra límite, extra muro, más allá de. Sin embargo, llenos de alegría, alaban la palabra del Señor y todos los que estaban destinados a la vida eterna. Alaban entonces destinados a la muerte, pero sobre todo esa muerte que significa vida eterna, vida nueva. Ellos abrazan la fe entonces en este caminar cristiano. La palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. La palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Significa, queridos amigos, que ñande la ñecoame, ñande pueblo mi, ñande gente mi, oicote mi, cacto este. Entonces la fuerza y la palabra de Dios es una fuerza transformadora. Pero ñandera ella yesa cuara, a pepe ya yesa cuarire, entonces diga tú ñande ave y ñame ese salto importante. Ñande ave y ya poja lleva ese salto que Dios nos está pidiendo hacer, ¿verdad? Recordemos que los judíos lo que hacen es instigar a unas mujeres piadosas. Y bueno, instigar, imagínense, parece contradictorio, ¿verdad? Por una parte que instigan, pero ¿a quién? A mujeres piadosas. Entonces, casi como un lenguaje irónico, ¿verdad? Porque a ver, oña instiga. Malo oña instiga con algo lleva que están de buena posición. Pero si son, entonces, de esta manera instigadas, quiere decir que ya el camino incluso, ¿verdad?, de esa libertad, de esa decisión, está un poco en juego, ¿verdad? Porque instigaron, ya picutu y millo, dale, bella, porque fuerza. Entonces, nosotros podemos entender aquí muy bien, pero, el adversativo, pero, como diciendo, bueno, aquí tendremos un conflicto, pero se está viniendo otro, pero hay algo que se tiene que hacer. Los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia. Entonces ellos instigan, queridos amigos, ¿verdad?, a estas mujeres, son los judíos, ¿verdad?, que no aceptan absolutamente esta propuesta de salvación y por eso instigan. Y ellas pertenecían a la aristocracia, es decir, estamos también con personas que no son personas en el sentido económico, por ejemplo, no es que están mal, sino que tienen posibilidades. O sea, son personas que podrían tener posibilidades de una buena formación, de una buena educación, pero de cuando y cuando, ¿verdad? Al ser instigadas, ellas también comienzan a provocar, y esto es lo peor, la persecución contra Pablo y Bernabé. Escuchen bien entonces, queridos hermanos, lo que nos están diciendo. El hecho de instigar los judíos a estas mujeres hace que ellas también ahora tengan que actuar y le hacen echar prácticamente, a perseguir a Pablo y a Bernabé. Porque me beyuta Eva, peyuta ave evangelización, ¿verdad? Como dicen algunos. No, queridos amigos, esto es lo esencial. Queridos amigos, esto es lo fundamental, ¿verdad?, dentro de esta propuesta. Y entonces, por eso dice que a ellos, dice luego, los echaron de su territorio. Los echaron de su territorio. Entonces, sacudiendo el poder de sus pies en señal de la protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Ahí entonces, después de ver, de evaluar, de mirar, de entender, de saber, de predicar, de recibir a esta comunidad de los nuevos hermanos, entonces es, ¿cómo decir?, misión cumplida, lleva. Es
señal de protesta contra ellos. Y así se dirigen ellos a Iconio. Queridos amigos, este también tiene un sentido teológico muy importante, ¿verdad? El dirigirse hacia Iconio. Quiere decir que nosotros, si comenzamos aquí, en este lugar, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es dar pasos importantes en la vida de Dios. Dar pasos importantes en un aferrarnos a la gracia del Señor. A veces que enseñan de Gina lleva hecho los apóstoles está concentrando principalmente en este factor. Hechos de los apóstoles está mirando principalmente, ¿verdad?, esta gracia y esta fuerza que ahora los discípulos, los seguidores del Señor, como apóstoles, ellos tienen. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Bueno, queridos amigos, con esto entonces estamos mirando nosotros, estamos profundizando todo lo que se nos ofrece, ¿verdad? Todo lo que se nos está regalando, todo lo que Dios verdaderamente nos está mostrando también a través de este evangelio, porque al final de cuentas el evangelio es siempre todo lo que es buena noticia, todo lo que nos ayuda a nosotros a crecer, todo lo que nos ayuda también a nosotros a ser fuertes, entusiastas para llevar adelante esta propuesta de Dios. Entonces, esto sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos. Esto aparece en otros mensajes y principalmente justamente en el Evangelio de San Lucas, que cuando el Señor, en el fondo, ¿verdad?, está preguntando quién dice la gente que soy yo. Nosotros, escuchando, sabiendo lo que Dios quiere, desde ahí entonces comenzamos a mirar y a entender qué es lo que Dios quiere, y por eso entonces sabemos cuál es nuestra realidad, y detrás, con esa fuerza y con esa realidad, comenzamos, ¿verdad?, a cambiar nosotros y a construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñan de Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñan de Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. La Santa Eucaristía
reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Levítico. Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño, así que arreglemos esto. Recuerda que la historia de la Biblia empezó con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos fueron expulsados por su rebelión. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros, así que Él elige a una familia a la que usará para traer al mundo de nuevo a su presencia. La presencia de Dios viene a morar en una tienda justo en medio de Israel. Eso es genial. Pero se crea un problema. Por ser tan intensa, Moisés no puede entrar, y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. Pero espera, si la presencia de Dios es buena, ¿cómo es que de repente es peligrosa para la gente? Piénsalo de esta manera. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios, que como el sol es tanto buena como peligrosa. El punto de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en las que esto va a funcionar. Van a parecerte extrañas, pero aguanta ahí con nosotros un momento. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. La tercera es un conjunto de leyes de pureza. Este libro está dividido en 7 secciones. Cada solución es desarrollada en 2 secciones del libro. Los rituales están aquí, los sacerdotes están aquí y las leyes de pureza van aquí. La primera solución, los rituales, involucra muchos sacrificios de animales. Así que Levítico empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle gracias a Dios. Otras son simplemente formas de decirle lo siento. Aquí al final del libro hay más rituales. Estos son acerca de cómo guardar los días sagrados y los festivales. Todos son celebraciones que vuelven a contar alguna parte de la historia de cómo Dios rescató a Israel y los separó de las demás naciones. La segunda solución al problema de santidad tiene que ver con los sacerdotes. Estar directamente en la presencia de Dios es realmente peligroso. Así que Él designa a los sacerdotes como representantes especiales que pueden entrar en su presencia a nombre de otros. En esta sección tenemos una historia de cómo los sacerdotes son ordenados al sacerdocio. Luego, esta otra sección explica este conjunto de altos estándares por los que los sacerdotes deben vivir, porque ellos trabajan muy cerca de la presencia de Dios. La tercera solución en el libro es acerca de las leyes de pureza. Esta es por mucho la cosa más difícil de comprender. Por ejemplo, en esta sección estamos realmente preocupados por saber si eres limpio o sucio. Otra forma de decir eso es ser puro o impuro. Aquí está lo que necesitamos saber para entender esto. Cuando estás en un estado puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando estás en un estado impuro, no puedes. Así que era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento. La primera cosa que tenemos es una lista de animales puros e impuros. Esta lista de animales está dividida según el lugar en donde viven. En la tierra, en el mar, en el aire. El texto no explica por qué ciertos animales son impuros o por qué tocarlos o comerlos te hace impuro. Sin embargo, lo que es claro es que evitando estas criaturas, separará a Israel de los demás pueblos. Les recordará que la propia santidad de Dios debe afectar cada parte de sus vidas, incluyendo lo que comen. Después de las leyes de comida, encontramos muchas reglas aleatorias sobre cosas como enfermedades de la piel, tocar cuerpos muertos, qué hacer con los fluidos corporales. Pero no son aleatorias. Todas estas son cosas que los israelitas asociaban con la vida y la muerte, que son cosas sagradas porque Dios es el autor de la vida. Está bien, pero el solo tener contacto con estas cosas te hace impuro. Así es, pero debemos tener en mente que no está mal ni es pecaminoso estar ritualmente impuro. Simplemente esperas unos días, tomas un baño, ofreces un sacrificio y estás puro de nuevo. Lo que es inapropiado es entrar a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Hay más leyes de pureza aquí en esta sección. Estas se enfocan en la conducta moral de Israel. Estas son leyes sobre justicia social, relaciones saludables, tener integridad en el sexo.
Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. Esas son las 3 soluciones. Probablemente notaste que rodean el centro de este libro. Es ahí donde encontramos un ritual realmente importante llamado el Día de la Expiación. Sí, Israel ya es una tribu grande. Es probable que haya mucho pecado sucediendo desapercibido y que nadie está enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de esas cabras es matada y su sangre es llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente cubre o expía el pecado de Israel. Eso es un poco extraño. El significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo, en donde Dios dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de la cabra es ofrecida como un sustituto. Está recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tengan que recibirlo. Eso nos deja con la segunda cabra. El sacerdote pone sus manos sobre ella y luego confiesa todos los pecados de Israel. Es como si él estuviera poniendo los pecados sobre la cabra. Entonces esa cabra es soltada para siempre en el desierto. Es llamado el chivo expiatorio. Sí, ya he escuchado esa frase antes. Es una imagen muy poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. Pero seamos honestos, los sacrificios en general parecen barbáricos. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo, los sacrificios eran la forma principal de obtener el favor de los dioses. Pero el problema era que esos mismos dioses eran impredecibles, son inconstantes. Nunca sabes si van a ignorarte o si van a volverse contra ti. En ese contexto cultural, vemos que el Dios de Israel es completamente diferente. Él sí se enoja por la corrupción humana, pero nunca es arbitrario, y él ama a las personas. Él provee una manera clara para que Israel sepa con confianza que han sido perdonados y que a pesar de su corrupción, están a salvo viviendo cerca de su presencia. Eso hace que el libro de Levítico sea revolucionario para su tiempo. Así que eso es Levítico. Pero Israel sigue en el monte Sinaí en medio del desierto. Ellos necesitan un lugar para vivir. Sí, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El camino hacia esa tierra es de lo que se trata el siguiente libro de la Biblia, Números. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el versículo 50. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé. Peale importante Ñande Yara, seguidores, secuela Christi. Pablo y Bernabé hace que se provoque, dice, una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Quiere decir que y la gente lleva esta propuesta, lleva esta fuerza del cristianismo que comienza a cundir, que comienza más allá de nuestras propias fronteras. Esto, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Queridos amigos, esto también es lindo que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque cuando uno hace bien su trabajo, pero así con sinceridad ante el Señor, es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Ñande Yara lleva por corire, Ñande Ñande mo puede acreenija, Ñande Ñande puede no pepe lleva, ya huero batalla, pope Ñande Yara y botar. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Porque en este versículo final nos hace entender también que hay todo un plan de salvación, que hay todo un proyecto de salvación de parte de Dios para con el hombre. El Señor que quiere que nos reestablezcamos, ¿verdad? Restablecerse.
que nos curemos verdaderamente entonces de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que es negativo. Y entonces, por eso decíamos que incluso la palabra de Dios es la que va alcanzando la fe. La palabra de Dios. Entonces, a través de esa palabra de Dios llegamos a la fe, y es la fe entonces la que va a ser movida. La palabra del Señor se iba extendiendo por nada, ¿verdad? La palabra de Dios, enseguida por toda la región. Entonces, esa palabra de Dios tan eficaz, tan eficiente, tan buena, ahora se va extendiendo por toda la región. Y ojalá verdaderamente que esa también sea para nosotros la verdadera reflexión. Esa reflexión, como dice aquí, que esa misma fuerza que se provoca con una persecución contra Pablo y Bernabé, las actitudes de cada uno de los seguidores de Jesucristo, estos sacudiendo hasta el polvo de sus pies en señal de protesta, como se sabe en diferentes situaciones, ¿verdad?, de la vida del hombre. Es la situación en este momento de dolor también. Es una situación de alegría también. Pero no por eso vamos a dejar de lado, al contrario. En ese momento del dolor, porque comienza a mirar y a decir y a evaluar, está haciendo de toda una realidad suya. Y luego también en el sentido positivo, ¿verdad?, de ese dolor que se convierte en alegría. Por su parte, ellos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Upeñas enduros y na lleva peñan de charañe, upeñas enduros y na peñan de yara y cuañan de catete. Entonces, peñan de pleiteo y veo y con la arori, ¿verdad?, esa alegría, ese sentimiento. ¿Por qué? Porque la gracia, el amor y la fuerza de Dios nos acompaña. Y eso es lo que aquí Hechos de los Apóstoles nos está queriendo mostrar. Ellos, después de hacer toda esa presentación, Pablo y Bernabé se ponen ya en camino. Es allí donde van a encontrar primero, luego van a encontrar espinas, van a encontrar dificultades. Pero peandaña de momiri, diga tuña de la ya, bendiga tu mayo y ya sa, bendiga tu mayo y la ya pomba bebé. Sino que mirando desde esta fuerza y desde esta óptica, entonces nosotros estamos dando esos pasos maravillosos. Y entonces, queridos amigos, Pablo y Bernabé entre los paganos nos están enseñando cómo nosotros tendríamos que dar pasos también en nuestras comunidades. Y tengo detalles de coña, entre 10, 11, 12%, la ojoa y no en todo se venían de yarani, ojoa lleva oñe, ñandumi venían de yarani, ojoa y nega tu la o recibí venían de yarare, tejaru, ver el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no dormirse, ¿verdad? Como decimos nosotros sobre laureles. Tenemos que mirar, tenemos que proyectarnos, porque es eso lo que el Señor hoy nos está diciendo. Cuando Pablo y Bernabé se presentan entre los paganos es porque ellos tienen esta garra, esta fuerza también de animación. Así que ya llevé que este día de Yarabe, ya ofrecer lo mejor de nosotros mismos con la gracia de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.